Encuentros digitales en el grupo multimedia de comunicación La Cerca. Hoy vamos a hacer un repaso a la actualidad política del país, de la región y de Albacete, aquí en la ciudad, porque queremos analizar convenientemente las muchas cosas que están pasando últimamente y que a todos nos tienen la atención muy focalizada en 3-4 asuntos que vamos a analizar y a debatir junto a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña ya en los estudios Modesto Belinchón, es el secretario general de la agrupación local del PSOE en Albacete y diputado regional del PSOE. Bienvenido, buen día. Encantado de estar otra vez con vosotros. Estamos todos un poco con el foco de la atención muy repartido en diversos asuntos que nos dan como pellizcos así a nivel de actualidad. El tema central desde el lunes de la semana pasada es evidentemente este caso de contagio de ébola en nuestro país, que está desatando pues todo tipo de polémicas a su alrededor en cuanto a la gestión, en cuanto a cómo se ha enfocado el problema, en cuanto a la preparación o no de los profesionales sanitarios, a la preocupación en definitiva de la sociedad ante un conflicto de estas características. A su juicio, ¿cómo lo ha vivido y cómo lo está analizando Modesto Belinchón? Bueno, yo lo he vivido como lo ha vivido el común de los mortales, es decir, como lo ha vivido la generalidad de la sociedad. A mí me parece que se han cometido, que hay un cúmulo de despropósitos enormes. Hay una ausencia de responsabilidad por parte del gobierno, de la ministra ausente e irresponsable. Una ministra que está permanentemente cuestionada y que además en esta crisis ha demostrado su incapacidad. Y bueno, además con unas declaraciones absolutamente, si me lo permites, canallas por parte del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Nadie asume responsabilidades, generando desconcierto, desgobierno, irresponsabilidad en una crisis que puede ser una crisis peligrosa, en la que todos confiamos, hemos confiado y confiamos en los profesionales de la sanidad, pero claro, cuando son los propios profesionales de la sanidad los que están diciendo que no están preparados, que no tienen la información suficiente, que no tienen la formación suficiente, bueno, pues entonces es cuando empiezas a apelar a esa responsabilidad del gobierno que se ha visto permanentemente ausente. Y además haciendo huidas hacia adelante, es decir, culpando a los demás de errores de gobierno, porque cuando alguien tiene una responsabilidad la tiene que asumir y si no la puede asumir lo que tiene que hacer es marcharse. Pero bueno, en este gobierno, dentro de este púlpito de soberbia en el que está instalado el Partido Popular, no dimite nadie, aquí nadie asume responsabilidades, parece que todo se hace bien cuando estamos viendo, como digo, un día detrás de otro, porque si fuese yo, si fuese Modesto Belinchón el que dice, pues es que la ministra de Sanidad lo ha hecho mal, o el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo ha hecho mal, bueno, se podría interpretar dentro de la batalla política, pero es que lo están diciendo los profesionales de la sanidad, es que lo está diciendo la propia enferma, lo están diciendo los pacientes que están ingresados en esa especie de supervisión de riesgo. A mí me parece que ante eso sí se debían tomar medidas por parte del presidente del gobierno o del presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid y no se toman. Parece que pretenden que esto pase, que esto se olvide, pero ese caldo de cultivo, de malestar, de desgobierno, de incertidumbre que han generado en los profesionales de la sanidad y en el conjunto de la sociedad, a mí me parece que queda ahí. Y debían tomarse esto con un nivel mayor de seriedad, porque además luego se atreven a decir, en mi opinión, sandeces. Es decir, no puede venir el presidente del gobierno y decir, mis colegas de la Unión Europea me están felicitando, cuando lo primero que hace Bruselas es venir a examinarnos por qué hemos tenido esta situación. Yo sí que creo que tenemos que apelar a la responsabilidad, pero apelar a la responsabilidad no implica eludir la petición de responsabilidades políticas, que es lo que están haciendo los grupos parlamentarios. Cuando sale una ministra, mire, ahora no toca pedir responsabilidades políticas, ahora lo que toca es que se recupere la enferma, por supuesto, pero es que quien tiene que tratar a la enferma son los profesionales de la sanidad, son los médicos. Los políticos lo que tienen que hacer es pedirle al gobierno que gobierne, que asuma la responsabilidad. Y dentro de esta situación, de esta actualidad tan vertiginosa, el Partido Popular sigue, señor Rajoy, sigue haciendo lo que ha hecho siempre, la táctica del avestruz, meter la cabeza bajo tierra, callarse, silencio por respuesta y esperar que los problemas pasen y se diluyan. Y mire, en situaciones de estas, a mí me parece que lo que hay que hacer es tomar las riendas del asunto, pedir y ejercer la responsabilidad que tiene el gobierno y desde luego no generar incertidumbre de gobierno o salidas esperpénticas como la que ha tenido la propia ministra de Sanidad en la rueda de prensa.
El foco se centraba en Madrid, en el Carlos III, pero muy rápidamente se extendía a otros puntos de España, donde en las diferentes comunidades autónomas pues había que establecer de alguna manera una previsión de que pudiese darse algún caso y se pudiese actuar de manera correcta. ¿Cómo le ha parecido la gestión en lo que respecta al Gobierno de Castilla-La Mancha? Ayer se sabía que finalmente el hospital de referencia va a ser el de Ciudad Real ante posibles casos de este virus. Se había hablado desde el verano de que podía ser Villarrobledo, finalmente se ha optado por Ciudad Real. ¿Qué sensaciones han palpado en cuanto a la gestión del Gobierno regional y a la formación que se les está dispensando a los profesionales entre los profesionales del Partido Socialista? No, la sensación es la misma. Es que si es que no ha habido una coordinación. Cuando se detecta el primer caso, yo creo que el Gobierno lo que tiene que hacer es, lo primero, convocar a un Consejo Sectorial de Sanidad y hacer un planteamiento de solución, un planteamiento preventivo en el conjunto de las comunidades autónomas. Pero es que han ido pasando los días, no se hacía nada y luego las comunidades autónomas pues se han visto abocadas a tener que hacer un planteamiento preventivo sobre esta crisis sin medios, sin información y además, como digo, ¿qué es lo peor? Mintiendo. No, decía el propio Echaniz, el consejero de Sanidad del Gobierno de Cospedal, decía, estamos preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Si los profesionales de enfermería del Hospital de Albacete estaban enviando cartas diciendo que no tenían formación, que no tenían preparación. A mí me parece que eso es lo triste de esta situación. Evidentemente, esta situación yo sí creo que esté controlada, pero está controlada por la enorme profesionalidad, por la dedicación de los profesionales sanitarios, porque son los primeros que por su seguridad, por la seguridad de la sociedad, toman las riendas del asunto. Pero no ha habido gobierno, no ha habido una dirección, un liderazgo en esta crisis, ni en el Gobierno de España ni en las comunidades autónomas. Desde luego no en Castilla-La Mancha. El señor Echaniz estaba más preocupado por cuál era la situación de la ministra, quizás esperando que cesara la ministra para ocupar él el cargo, que estar preocupado por cuál era la situación de prevención que se establecía en Castilla-La Mancha. Y esa es la realidad. Y ante esa realidad a mí me parece que sí tienen que asumir responsabilidades, porque en Castilla-La Mancha, hasta que se ha decidido el hospital de referencia en esta crisis, han pasado más de 15 días. A mí me parece que eso es inadmisible, Y esa es la realidad que tenemos y esa es la situación que le digo de desconcierto, de incertidumbre, de desgobierno y desde luego de no asunción de responsabilidades por parte ni del Gobierno de Rajoy ni del Gobierno de Cospedal. En cualquier caso, pues esperamos que la situación esté controlada, como apuntaba, porque es lo mejor para todos. El segundo tema central de estos últimos días, el caso que además ha salpicado a diestro y siniestro de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Ayer teníamos última hora en torno al asunto. Unos 16 millones de euros ha de pagar Blesa y unos 3 millones aproximadamente Rodrigo Rato como fianzas de responsabilidad civil. El Partido Socialista ya ha cesado a los militantes que estaban implicados en todo este turbio asunto, pero ¿cómo valora usted lo sucedido y la respuesta que ante esto han tenido otro tipo de partidos y de formaciones de uno u otro tipo que han estado inmersas e implicadas en esto? Primero, esto es una vergüenza. Esto avergüenza a cualquiera, porque en esta situación en la que hay miles de familias que lo están pasando realmente mal, si nos imaginamos una familia que no puede comer 3 veces al día, que no tiene para comprarle material escolar a sus hijos, que no puede llevar a su hijo a un comedor escolar, que no tiene para llegar a final de mes y pone la televisión y ve que 86 directivos de Caja Madrid han estado gastándose en lujos, en dispendios, en lo que hayan, en lo que estamos viendo todos los días, 16 millones de euros, esto es vergonzoso. Esto, desde luego, esto demuestra que algo está podrido en esta sociedad. Y es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por sanear eso. Es verdad que tenemos que tomar medidas drásticas. El PSOE las ha tomado. Y mire, yo creo que hay que decirle a los militantes del Partido Socialista que, además de ser honrados, hay que parecerlo. Se llamen Virgilio Zapatero o se llamen como se llamen. A mí me parece que hay que tomar medidas drásticas porque estamos en una coyuntura social y económica donde hay demasiada gente pasándolo demasiado mal como para que estemos estemos lanzando este tipo de mensajes a la sociedad, como lo de las tarjetas Black. A mí no me extraña que la gente esté descorazonada, que la gente esté enfadada. A mí no me extraña que la gente
no confíe en la política y en los políticos para solucionar sus problemas, porque cuando ve estas cosas, yo creo que esto es lo peor, la peor imagen que esta sociedad puede dar. Y los partidos políticos ahí tenemos que ser contundentes. El Partido Socialista lo ha sido y bueno, ha tomado la determinación de apartar del partido, de echar del partido a esas personas que en esa situación hicieron esos gastos, porque no vale el decir yo es que no lo sabía, yo es que no sabía que estas tarjetas no pagaban al fisco, yo es que no sabía que estos gastos de representación no se podían gastar en esto. A mí me parece que todos somos mayores, todos sabemos lo que hacemos y desde luego todos tenemos la información suficiente para saber que cuando uno está en una institución, en un organismo, representando ese organismo, ahí también hay que lanzar mensajes de austeridad, de responsabilidad y de coherencia. Y yo creo que esa es la medida que acertadamente ha tomado el PSOE. Yo me alegré mucho cuando oí las declaraciones de mi secretario general, de Pedro Sánchez, decir que se iban a tomar medidas contundentes, porque yo creo que eso es lo que hace falta. Y vuelvo a repetir, se llamen como se llamen, hayan sido lo que hayan sido y tengan la historia que tengan dentro de nuestro partido. A mí me gustaría que el resto de partidos y formaciones hiciesen lo mismo. Comisiones y UGT lo han hecho. Me gustaría que el Partido Popular también lo hiciese con el señor Rato, a pesar de que sea un militante histórico, que haya sido ministro, etcétera, etcétera. A mí me parece que ese tipo de mensajes son los que pueden volver a regenerar la confianza en los partidos políticos, si no nos estaremos volviendo a equivocar. ¿Y qué imagen da el quedarse a medio camino? El caso, por ejemplo, de Arturo Fernández, que un día decía dimito, al día siguiente daba un paso hacia atrás, al día siguiente volvía a darse hacia adelante. Esto pues causa un poco de... Yo no lo entiendo, a mí me parece esperpéntico. Es decir, como un responsable de la patronal de este país que están pidiendo el abaratamiento del despido, que están pidiendo disminuir las condiciones, la seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que además están insistiendo en que tenemos que tener menos regulación laboral y al mismo tiempo están entrando en este tipo de tramas de gasto, de dispendio. A mí me parece que esto es esperpéntico, que esto es vergonzoso. ¿Y que se compare con lo que han sufrido los afectados por las preferentes? Bueno, ya es terrible. Ayer en la imagen de la entrada en la Audiencia Nacional de Blesa y de Rato, con los preferentistas en la puerta, jubilados, trabajadores que les han quitado sus ahorros y están viendo cómo personas que se han gastado cientos de miles de euros en masajes, en saunas, en supermercados, en vino, en joyas. Esto es vergonzoso. A mí me parece que en esta sociedad algo falla y desde luego quien lo tiene que arreglar es la política. Yo estoy convencido. Y para eso los políticos tenemos que ser absolutamente contundentes y determinantes en este tipo de conductas. Porque, insisto, a mí me avergüenza ver lo que está pasando en demasiados estamentos de nuestra sociedad en nuestro país. Y me avergüenza porque como no seamos capaces de solucionar eso, peligran cosas mucho más importantes que la simple imagen de los partidos políticos. Peligra incluso la convivencia, las normas de convivencia. Peligra incluso la estabilidad democrática de nuestro país. Y yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo y hoy debía ser el primer objetivo de la política y de los políticos. Intentar sanear eso, intentar decirle a la gente que no, que los que nos dedicamos a la actividad pública, lo que queremos hacer es mejorar las condiciones de vida de la gente que vive con nosotros, pero no queremos única y exclusivamente mejorar nuestras condiciones de vida, porque como sigamos por ese camino yo creo que vamos a terminar no solamente, como digo, con la confianza de la gente, sino que además también vamos a terminar con la confianza de nuestro propio sistema. Modesto, ¿cómo ve los presupuestos generales del Estado para 2015 en lo que respecta al territorio albaceteño? Bueno, pues yo los veo electoralistas. Es decir, es algo, yo creo que es una dinámica que esperábamos. Después de 3 años de recorte, después de 3 años de austericidio en el que se ha empobrecido tanto a la gente, parece que para el 2015 nos ponen un escaparate con un mayor volumen de inversión, donde sube un poquito la inversión, donde se siguen sin afrontar los problemas graves que tiene nuestra sociedad. Son unos presupuestos que están más determinados por la coyuntura política, por tener unas elecciones a medio plazo, que por las necesidades de la gente. Y a mí eso me parece muy triste. Porque
yo sí creo que el gobierno, bueno, pues tiene que intentar lavar la cara, o lo puede intentar, pero desde luego lo primero que tiene que hacer es preocuparse por la situación de la gente. Y hay miles de familias que lo están pasando realmente mal, porque un gobierno responsable ayer hubiese aprobado en el Congreso de los Diputados algún tipo de medida contra la pobreza energética, contra esas miles de familias que no van a poder encender la calefacción. Incluso algunas no van a tener la posibilidad de tener luz en su casa este invierno. Me parece que esas son las medidas. Los presupuestos no dejan de ser un escaparate en el que intentan lavar la conciencia, lavar la memoria de la gente, diciendo, bueno, pues este año vamos a hacer un poquito más de inversión. Desde luego la provincia de Albacete no sale especialmente favorecida por esos presupuestos, porque ni siquiera siendo año preelectoral tenemos un volumen de inversión que vaya a redundar en aumento del empleo, en mejora de la inversión pública, en recomponer aquello que se ha destruido o se ha destrozado durante estos 3 años. La única sorpresa ha podido ser ese 1% cultural que se va a destinar al recinto ferial en una partida plurianual que comienza el año que viene. Sí, pero esto responde a eso que te digo, responde más a una medida electoralista, es decir, un 1% cultural en 2 años, a hacer en 2 años que, bueno, siempre se puede revocar, cambiar, siempre se puede dejar de gastar. Yo hago el anuncio de que me voy a gastar 1.750.000 euros, pero después puedo no gastármelos. Yo creo que, siendo importante la remodelación del recinto ferial, que es importante y que está bien, yo creo que la provincia de Albacete también debía merecer que en los presupuestos generales del Estado tuviésemos un nivel de inversión que, por un lado, facilitase la creación de empleo, que, por otro lado, mejorase las infraestructuras desde el ámbito estatal que se han de mejorar, y, desde luego, que fuesen acompañados por unos presupuestos regionales que de verdad incidiesen en las grandes necesidades que tiene nuestra sociedad. Y hoy, faltando infraestructuras como faltan, lo que desde luego falta es empleo, estabilidad, seguridad para las familias, y recomponer, mejorar, volver a reestructurar esos servicios públicos como es la sanidad y la educación y la cobertura social, que han sido dilapidados, destruidos o disueltos en los últimos 3 años. Ha mencionado el empleo. Desde la óptica de diputado regional, ¿qué le ha parecido toda esta polémica que se ha originado en torno a los supuestos 50.000 desempleados que han salido de las listas de parados de Castilla-La Mancha tras esa denuncia que hacía Comisiones Obreras? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos falta por descubrir y por qué no se dice nada todavía sobre esto? Bueno, lo que falta por descubrir es que con Cospedal en Castilla-La Mancha se han destruido casi 80.000 empleos. Yo me acuerdo en la campaña electoral, Cospedal llegó a decir, creo que fue en Valdepeñas, en un acto público en precampaña, a decir que votar al PP, un voto del PP, era un contrato de trabajo. Aquí plagaron la ciudad los coches con ese folleto de si buscas empleo, vota al Partido Popular. Y con Cospedal hemos perdido 80.000 empleos en 3 años. Claro, 80.000 o más, porque además luego intentan lavar la cara haciendo trampas, haciendo juego sucio en la lectura de esos datos de desempleo. Quien está en un curso de formación ya no forma parte del desempleo. Las 20.000 personas que se han marchado de esta región ya tampoco las contabilizamos. Es decir, yo no me creo los datos de la EPA, a pesar de que son los que se utilizan en el marco europeo para leer o estudiar el desempleo en cada país. Yo prefiero basarme en los registros de desempleados que tengo, y además esos registros de desempleados yo decido quién está y quién no está. Son trampas para ocultar una realidad absolutamente alarmante y preocupante como es la del desempleo, como es la de los miles de familias que no tienen ningún ingreso en este momento, y que eso lo haga un gobierno. Eso lo único que implica o significa es que a Cospedal le importa más la valoración que hagan de su gobierno o de ella misma que cuál sea la realidad de Castilla-La Mancha. Eso lo ha demostrado ocultando esos 50.000 desempleados de las listas de empleo, porque lo han hecho, y lo han hecho para tapar, insisto, una realidad y una gestión que ha sido nefasta para nuestra comunidad autónoma. Porque todavía si estuviésemos mal
como estamos económicamente, si la situación de desempleo fuese tan alarmante y preocupante como la que es, pero si hubiese conseguido un objetivo, porque ellos sacrificaban el empleo, sacrificaban la sanidad, sacrificaban la educación a costa del déficit, pero es que hemos reducido el déficit, pero es que Cospedal ha duplicado la deuda que dejó el gobierno de Barreda. Hoy Cospedal la ha duplicado, es decir, duplica la deuda, tenemos una sanidad peor, tenemos una educación clasista, porque lo que pasa en educación ya es indignante, esa pérdida de dignidad que tienen. Hace 3 años no se sabía en un aula quién tenía medios y quién no, iban todos con los mismos libros, eran gratuitos, dicen los del PP que era el café para todos, socialista, no, mire, era dignidad, porque en una clase se sentaban 2 niños, y los 2 iban con los mismos libros. Y no se sabía quién era el hijo del marqués y el hijo del pastor. Los 2 se sentaban con los mismos libros. Hoy sí se sabe, ¿eh? Hoy en el aula hay niños que van con libros fotocopiados porque sus padres no pueden comprarle el libro. Hoy en un aula hay niños que no pueden llevar el cuaderno, que tienen que llevar hojas sueltas porque no tienen para llevar un cuaderno, un material escolar adecuado. Hoy sí se sabe quién tiene medios y quién no. Eso es lo que buscaba el Partido Popular. Pero a pesar de tener esa sanidad, esa educación, de haber aumentado en más de 80.000 personas el desempleo en nuestra región, a pesar de eso, además también se ha duplicado la deuda de Castilla-La Mancha. Yo creo que eso habla por sí solo de cuál ha sido la gestión, de cuál ha sido el abandono al que Cospedal ha sometido a Castilla-La Mancha. Decía hace unos minutos que tenemos los políticos la responsabilidad de cambiar muchas cosas en este país que ahora se están viendo que están podridas. El Partido Socialista lleva tiempo en esta misión de autorregeneración y de un poco hacerse cómplice de la sociedad y de lo que la gente de a pie viene demandando ante situaciones pues tan escandalosas como las que se están viendo en los últimos tiempos. A nivel nacional, a nivel regional ahora también en la figura de Emiliano García Paje, van llegando propuestas que caminan hacia este sentido. Y me gustaría conocer su opinión al respecto de alguna de ellas que caminan precisamente en esto de la democratización y el acercamiento un poco a la gente. Por ejemplo, Sánchez Castejón proponía que los diputados se dediquen exclusivamente a esta cuestión sin percibir ninguna otra remuneración, si es el caso de que tengan dedicación exclusiva y que se acuden a entrevistas, a programas de televisión, etcétera, no perciban ningún otro dinero por esto. Quiero saber su opinión acerca de esta medida que imagino pues quizá muchos de los diputados del Partido Socialista y de otras formaciones pues los pongan en una tesitura de tener que elegir entre una opción u otra. Y luego García Paje también hacía una propuesta similar al margen de todo lo que está poniendo sobre la mesa en tema de empleo, de sanidad, de educación, etcétera. Propone que cada 6 meses se revise de alguna manera si está cumpliendo con lo que ha prometido y que si no es así, pues asumirá responsabilidades. Son 2 ejemplos de que se quieren hacer las cosas de otra manera y cómo los percibe por separado. Yo creo que sí, yo creo que es evidente que tenemos que hacer las cosas de otra manera, que hoy la sociedad nos pide cambiar, pero es que además también nos lo debemos exigir nosotros mismos, porque si no cambiamos estamos abocados a seguir en esta inercia de desconfianza generalizada de la sociedad hacia la política y los políticos. Yo creo que son 2 medidas muy interesantes. Por un lado, el tema de la dedicación exclusiva. A mí me parece que es importante. Nosotros en el Parlamento castellano-manchego, cuando Cospedal planteó eliminar la dedicación exclusiva a los diputados, que no el sueldo, y eso hemos intentado dejarlo claro, pero sí eliminar la dedicación exclusiva, entendíamos que un parlamentario, un político tiene que tener dedicación exclusiva, una sola dedicación y una sola retribución, porque es la única forma de que la sociedad pueda exigirle a esa persona que ha elegido para que le represente, que le pueda exigir después, oye, si estás haciendo bien tu tarea, continúa, si la estás haciendo mal, te tienes que marchar. Te tienes que marchar, porque es que te hemos elegido para que mejores las condiciones de vida de la gente, no te hemos elegido para que vayas a las Cortes de vez en cuando, para que te des un paseo, no, te hemos elegido para que te pelees por lo que yo necesito. Y ese nivel de exigencia solamente se puede hacer si a quien se elige, si a quien elegimos entre todos, les decimos que se dediquen a eso. Porque es que es a eso a lo que se tienen que dedicar, no a otras cosas. Y yo creo que esa medida es absolutamente conveniente y necesaria.
Y desde luego, y la revisión de los programas electorales, de los compromisos electorales, tiene que ser una medida de obligado cumplimiento, porque lo que no se puede hacer, en esta última legislatura hemos visto cómo se ha mentido impunemente al conjunto de la sociedad. Si yo voy a los ciudadanos de Albacete y les digo, vótenme, que voy a crear 3.000 empleos, y cuando me han votado y estoy en un cargo en una institución, resulta que me olvido de ese compromiso. Yo estoy 4 años al pairo, diciendo, bueno, pues es que no puedo, es que no. A mí me parece que tenemos que establecer mecanismos que permitan que quien se ha comprometido a algo, tiene que cumplir con lo que se ha comprometido, o tiene que demostrar por qué no lo puede hacer. Y esa revisión de los programas electorales tiene que ser algo absolutamente necesario. Y si no cumple con ese programa electoral, si no cumple con ese compromiso, si no cumple con aquello en lo que se ha comprometido con la gente a la que le ha pedido la confianza, se tiene que marchar. Tiene que decir que es incapaz para hacerlo. Porque eso en cualquier trabajo pasa. Si yo me comprometo a decir, yo voy a mejorar la sanidad, yo voy a mejorar la plaza del Altozano, yo cuando a la gente le digo que voy a mejorar la plaza del Altozano, le tengo que decir eso porque yo previamente sé que lo puedo hacer, pero si después demuestro mi incapacidad para hacer eso, lo coherente sería que me marchase, porque es como el que se compromete a arreglar un coche y no lo puede arreglar. A mí me parece que tenemos que ser mucho más sensatos, tiene que imperar el sentido común y desde luego tiene que haber un sistema de revisión por parte de la sociedad que sea regular, que no permita a alguien mentir durante 4 años y seguir ahí en una especie de establishment de estabilidad durante 4 años y después ya veremos lo que pasa. No. A mí me parece que tenemos que establecer esos mecanismos de revisión y por eso la medida de Emiliano me parece absolutamente acertada. Él se ha comprometido a crear 60.000 puestos de trabajo. Bueno, pues lo tiene que hacer y tiene que ir explicándolo, semestre a semestre, trimestre a trimestre, año a año. Tiene que explicarle a la gente cómo lo está haciendo. Se ha comprometido a reconstruir la sanidad que teníamos en el 2011 y tiene que decir cómo lo va a hacer. Y además la gente tiene el derecho y el deber de ir revisando y corrigiendo esa actividad política. Es la única forma de que al final volvamos a consolidar ese proceso de confianza que se tiene que establecer entre el político y la sociedad civil. Y la confianza es que la sociedad pueda decirle, oye, no estás cumpliendo con lo que me dijiste que ibas a hacer, me estás mintiendo, no puedes hacer a lo que te comprometiste, por lo tanto tienes que dejar esa responsabilidad. A mí me parece que eso es algo normal y me parece desde luego una medida absolutamente acertada, sobre todo para este proceso de regeneración o de vuelta a la confianza en la política que necesitamos todos. A nivel municipal también se va poco a poco poniendo en marcha el proceso de regeneración al que aludía. Mañana comité de asamblea en el Partido Socialista en Albacete. El calendario, más o menos, ¿cuál es? Para que la gente lo tenga claro. Están previstas las primarias con una participación abierta en este sentido. Danos los detalles y un poco pues cuál es el camino que se va a tomar en este próximo mes que se aventura intenso. Sí, el camino primero es intenso e incierto. Porque cuando se abre un proceso democrático el resultado es incierto. Bueno, el proceso es, las primarias para municipales en Castilla-La Mancha son del 3 al 30 de noviembre. Es decir, el 3 comenzará el proceso de recogida de avales, del 3 al 17, creo recordar, el proceso de recogida de avales para todos aquellos militantes que se quieran presentar, porque las municipales, el candidato a la presidencia del gobierno lo vamos a elegir a través de primarias abiertas. El candidato a las comunidades autónomas también se puede elegir a través de primarias abiertas siempre y cuando la Federación Regional lo solicite, como es el caso de Emiliano García Paje, que él dijo que las quería hacer abiertas, pero evidentemente solamente ha estado él y ya no tiene sentido. Y en municipales son cerradas a la militancia. Y aquí en Albacete el proceso de primarias comenzará el día 3. Tenemos el sábado una asamblea donde le diremos al conjunto de la militancia cuál es el calendario, cuáles son los procesos y cuándo ya pueden ir quien quiera asumir esa responsabilidad o dar un paso hacia adelante, lo puede dar. Y la votación será el día 30. El día 30 votaremos todos los militantes, los más de 800 militantes de esta agrupación, y decidiremos quién es la persona, el hombre o la mujer que queremos que nos represente en esa candidatura al Ayuntamiento de Albacete. Ese es un poco el proceso y bueno, pues en torno a la primera semana de diciembre tendremos ya la persona que vaya a representarnos, a representar el proyecto socialista para nuestra ciudad. A 6 meses vista de las elecciones, ¿a tiempo? No,
A tiempo no. Yo aquí tengo que volver a decir, yo le pedí a mi dirección federal que me autorizase a hacer las primarias. Vamos, yo no, se lo pedimos la agrupación local de Albacete, por inmensa mayoría. Pedimos que nos permitiese adelantar el proceso al mes de junio pasado, precisamente porque en una ciudad con 200.000 habitantes entendíamos que necesitábamos más tiempo para trasladar, para convencer, para consolidar un proyecto para nuestra ciudad. Entonces yo creo que a tiempo no vamos a ir, ya estamos en un proceso de enorme premura, pero bueno, siempre se está a tiempo de salir a la calle y de intentar convencer. Será un trabajo que la persona que salga tendrá que hacer 24 horas al día, los 7 días de la semana, pero un trabajo enorme, porque tenemos que recuperar la calle, tenemos que recuperar el diálogo cercano, el diálogo mirando a los ojos a la gente, y eso lleva mucho tiempo. A mí me hubiese gustado hacer las primarias el pasado junio y haber tenido antes del verano ya la persona que representase nuestro proyecto, pero bueno, entendiendo, respetando y siendo leal a la dirección federal que nos dijo que no nos autorizó, pues lo vamos a hacer en este marco. En este sentido, ¿ha podido venir bien que el caso del partido que ahora mismo está en el gobierno, el otro gran partido político, Partido Popular, en Albacete, en la ciudad, también esté un poco frenado al respecto de la elección de quién será su cabeza visible en las próximas elecciones? ¿Se puede mirar el lado positivo por ahí, que tampoco la competencia más directa tiene muy definido por el momento un camino? No, a mí no, vamos, yo no hago esa lectura política. Yo no me fijo en los tiempos que marca el Partido Popular para hacer los tiempos de nuestro proyecto. No sé el Partido Popular los líos que tendrá o dejará de tener, no sé la situación en la que se encontrará. No sé si estarán viéndolo, pero en el Partido Popular las cosas se hacen de otra manera. El Partido Popular es Cospedal quien descuelga una mañana el teléfono y llama a una persona y dice: tú vas a ser el candidato o la candidata para esto, para esta o aquella institución. Esa es la dinámica. Nosotros lo hacemos a través de un proceso democrático de elección y decisión del conjunto de la militancia o incluso del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, los tiempos son distintos. Yo no sé ellos en la situación en la que se encuentran, pero sí sé que nosotros debemos hacer las cosas bien, evidentemente. Y además nosotros debemos hacerlas con tiempo, porque, insisto, tenemos que recuperar la calle, tenemos que salir y decirle a la gente, pero además decírselo en las aceras, en los bares, en las cafeterías, en las tiendas, decirle qué es lo que queremos hacer en esta ciudad y volver a pedirle su confianza. Y eso no se hace en un mes ni en 20 días de campaña, eso se hace con tiempo, desde ya. Por eso insisto, nosotros el día 30, la primera semana de diciembre, cuando tengamos al hombre o la mujer que vaya a representar el proyecto nuestro, será el momento en el que le tendremos que exigir que le dedique 24 horas al día, que le dedique todo su tiempo a este menester, porque solamente así seremos capaces de explicar y de extender un proyecto para la ciudad de Albacete. La semana pasada teníamos aquí una charla al senador del PSOE, Pedro Antonio Ruiz Santos, y hablábamos sobre este proceso en Albacete ciudad. Él no pertenece a la agrupación local de aquí, pero aseguraba que la conocía bien y que estaba convencido de que tenía la madurez suficiente como para elegir a un candidato por unanimidad y de manera fuerte de cara a las elecciones del próximo año. Por el contrario, hay gente que dice que no, que va a haber bastante movimiento al respecto, que va a haber varias candidaturas. Pues usted, como que es el secretario general en definitiva de la agrupación y la conoce bien, ¿por dónde cree que va a ir más la opción? ¿Por la unanimidad o por bueno, el movimiento? Yo sinceramente no lo sé. Es decir, yo creo que tenemos la posibilidad de que todos y todas los militantes y las militantes puedan dar un paso adelante y decir: yo quiero asumir esa responsabilidad, yo quiero asumir ese proyecto, o yo quiero asumir esa tarea. Bueno, esa posibilidad abre, esa opción abre la posibilidad de que haya varios candidatos o candidatas. Y eso estaría bien. También es cierto que si no hay varios candidatos o candidatas y la agrupación local de Albacete, los militantes individualmente y responsablemente optan y deciden que una persona por unanimidad es quien mejor lo puede representar, quien se va a enfrentar a esa decisión. Yo creo que lo interesante, lo importante es que tenemos la posibilidad, tenemos un proceso democrático
individual y en libertad para todos los hombres y mujeres del Partido Socialista para decidir. Ya lo que se decida será una cuestión de cada uno. Desde luego la agrupación municipal de Albacete ha demostrado suficientemente la madurez, la responsabilidad, la consistencia de ser una agrupación sólida en la construcción de este proyecto. Yo quiero recordarle que ya tuvimos un proceso de primarias en el año 98, donde ganó las primarias con varios candidatos Manuel Pérez Castel, y en el año 99 la ciudad mayoritariamente confió en él para gobernar esta ciudad. Yo creo que eso demuestra que o a través de un proceso de primarias o a través de una decisión de unanimidad, que al final es el conjunto de decisiones individuales, el proyecto saldrá adelante. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Estamos en una coyuntura difícil, estamos en una situación donde la política tiene enormes dificultades, estamos en un momento en el que es difícil comunicarnos con la gente e intentar pedirle la confianza. Y en este momento yo creo que tiene que imperar el sentido común, la responsabilidad, pero desde luego también la decisión individual, la libertad en esa decisión individual. Y eso yo estoy seguro que la agrupación local de Albacete lo va a hacer, y lo va a hacer bien, como lo ha venido haciendo en los últimos años. Porque mire, en la historia democrática de esta ciudad, en la reciente historia democrática de esta ciudad, hemos gobernado el 80% del tiempo. Y bueno, y el resultado de ciudad es el que es, y se ha hecho siempre con el apoyo, el respaldo, la responsabilidad y el sentido común de los militantes y las militantes del Partido Socialista. Ya para terminar, estamos en una época en la que los corrillos de la prensa de Albacete, cada vez más reducida, por cierto, más de verdad. Se habla mucho de quinielas, nombres, candidatos, quién podrá ser, quién no podrá ser candidato a la alcaldía en el PSOE, en el PP, etcétera. El nombre de Modesto Belinchón está siempre en esos corrillos. Evidentemente, imagino que no tiene la decisión tan meditada como para pronunciarse aquí ahora mismo, y se lo respeto, pero aproximadamente, ¿cuándo tiene pensado decantarse o hacer pública una decisión firme? ¿Va a esperar a que se vea algún tipo de movimiento de si hay alguna otra candidatura? Si no, o eso es aparte. ¿En qué momento, qué tiene que suceder para que usted decida hacer oficial el sí o el no? Bueno, pues solamente haría oficial el sí. Es decir, si decido no ir a un proceso de primarias, ¿para qué voy a salir a decir que no voy a un proceso de primarias? ¿Para qué? Podría ser interesante las razones por las que no. Sí, hombre, si hubiese razones de peso, saldría, no tengas ninguna duda. Si decido ir al proceso de primarias, y luego, por un lado, es absolutamente normal que esté en esas quinielas. ¿Por qué? Pues porque soy el secretario general de la agrupación local, y bueno, cuando tienes un cargo de responsabilidad en una agrupación que tiene que tomar una decisión importante, bueno, pues que tu nombre esté es algo absolutamente normal. Es verdad que no tengo la decisión tomada, es verdad que no, porque esta decisión no es una decisión que la tome uno solo, no es una decisión que, en mi opinión, habrá gente que sí, que lo decida, que no es una decisión que se tome en un momento determinado, que diga, pues yo voy a lanzarme a esta tarea. No, yo creo que hay que hablar con mucha gente, hay que medir mucho las situaciones, porque yo, y lo digo sinceramente, esto no es esconderme, ni es esa falsa humildad de decir, bueno, no lo sé, ya veremos. No, además, quien me conoce, tengo pocas virtudes, pero la humildad no es la que más brilla en mí. No es una falsa humildad, es absoluta sinceridad. Cuando yo crea, si lo creo, que debo dar el paso y asumir que me presento y decidir que me presento a un proceso de primarias, lo diré, y además lo diré con absoluta tranquilidad. Bueno, hasta el día 3 tenemos tiempo, todos, bueno, y después del día 3, es decir, hasta el día 17 tenemos todos tiempo para dar ese paso, y como es un proceso en el que hay que hablar con mucha gente, hay que valorar muchas circunstancias y muchos elementos, bueno, pues yo creo que hay que tomárselo con calma, porque yo estoy seguro que en todos y en todas los hombres y mujeres que se están planteando dar este paso, en todos yo creo que impera el sentido común de decir, de intentar hacerlo lo mejor posible, porque siendo importante que el Partido Socialista elija bien, lo importante es que seamos capaces de ofrecer un proyecto alternativo a este de gobierno que tiene hoy la ciudad de Albacete, y dentro de ese marco de sentido común yo creo que actuaremos todos, y yo también. Entonces yo, si doy el paso,
no tengas ninguna duda que antes del día 3 diré lo que voy a hacer, si lo voy a hacer. Estamos a la expectativa, entonces, un placer haber repasado pues, todos estos asuntos de la actualidad de su mano y esperamos al día 3, bueno, antes del día 3, a ver qué ocurre. Seguramente. De todas maneras, se avecina no solo un mes de noviembre intenso, sino de aquí a mayo, yo creo que va a ser frenético para todos. Estamos ya en una carrera vertiginosa y en la que es verdad que van a ir ocurriendo muchas cosas y todas esas cosas van a determinar el futuro inmediato. Bueno, yo encantado de estar otra vez aquí con vosotros y cuando queráis, aquí me tendréis. Muchas Seguro gracias. que pronto. Modesto Belinchón, secretario general de la Agrupación Local de Albacete, diputado regional del PSOE en Castilla-La Mancha y nuestro analista hoy de cómo está la situación al respecto de las muchas cuestiones que nos tienen interesados a nivel de actualidad en nuestro país, en Castilla-La Mancha, también aquí en la ciudad de Albacete, donde estamos a punto de que el Partido Socialista abra un periodo muy interesante en lo que respecta a su renovación municipal. Ya saben que pueden ver la entrevista al completo, la parte que más les haya interesado, muy fácilmente a través de la web www.lacerca.com.